Estamos dialogando con Martín Toselli, el intendente de la localidad de Bulnes, con buenas noticias, con el resultado de gestiones importantes, el acompañamiento que vos decías del ámbito nacional y del ámbito provincial. Pero en el ámbito nacional nos quedó una inquietud. Hemos notado que hay una proliferación de aprobación de Plan Hábitat que ha beneficiado a muchos intendentes y a muchas comunas del sur provincial, por lo menos los ejemplos que nosotros conocemos. Nos imaginamos, teniendo en cuenta que sos un hombre ordenado, que tenés un equipo de planificación realmente ordenada, que ya estás empezando a tener los primeros resultados del Plan Hábitat. Por lo menos es lo que nos han contado desde el Gobierno Nacional, que hay un trabajo plural, inclusivo, y que no mira los sellos políticos, sino que acompaña las iniciativas de cada uno de los intendentes. ¿Es la realidad de Bulnes? Bien, nosotros desde principios del año pasado, de principios de 2016, hemos presentado varias carpetas en distintos programas que tiene el Gobierno Nacional para con los municipios y solamente recibimos respuesta en forma concreta y genuina en uno solo, que fue el programa Clubes Argentinos, a partir del cual pudimos gestionar 3 subsidios de 100.000 pesos cada uno para las 3 instituciones deportivas de nuestra localidad: el Club Atlético y Social San Lorenzo, el Club Atlético Peñarol y la Escuela de Deportes Agustín Galo. Salvo eso, después los programas que son los que aportan fondos para desarrollos importantes, integrales, no solo en materias de obras públicas, sino también en cuestiones vinculadas con el desarrollo social, humano, los proyectos que hemos presentado, y por lo menos los que conocemos de varios municipios de la zona, que están gobernados por partidos políticos que no son afines al gobierno nacional, al oficialismo nacional, a Cambiemos o algunos de los partidos que integran esa alianza, no han recibido respuestas. Nosotros hemos presentado en varias ocasiones, primero los proyectos con las correcciones que ellos nos sugerían, y desde fines del año pasado, comienzos de este año, las correcciones que hemos presentado, al igual que otros municipios, no hemos tenido nunca más respuestas hasta el momento. Supuestamente las estaban corrigiendo o estaban avanzando en las observaciones para después dar las devoluciones que corresponden, pero hasta el momento no hemos recibido respuestas. No obstante eso, nosotros nos alegramos, nos ponemos contentos, celebramos como intendentes los convenios que han firmado, por ejemplo, en los programas de hábitat y desarrollo humano, aquellos municipios que lo han logrado, porque en definitiva es un progreso, una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. No obstante eso, algunos municipios, y el caso nuestro es un ejemplo de ello, que también hemos presentado los proyectos hasta el momento, y le diría a Gustavo, hace casi ya 10 meses no hemos recibido respuesta, con lo cual vamos a seguir gestionando, vamos a seguir insistiendo y consultando, pero hasta el momento, cada vez que realizamos alguna consulta, personalmente, vía mail, telefónicamente, con algún funcionario de las distintas áreas del Gobierno Nacional y puntualmente de estos programas que son los que aportan fondos en cantidad y que permiten transformaciones correctas y profundas en la mejora, para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las localidades, no hemos recibido la respuesta. Creemos que hay un criterio que termina siendo inequitativo, porque muchas veces la realidad que podemos observar hoy en día, puntualmente en el sur de Córdoba, no se condice con el discurso que tiene muchas veces el oficialismo y el gobierno nacional con respecto a estas cuestiones puntuales. Esperemos que esto, y más con este discurso y este criterio que supuestamente se tiene, se pueda concretar y pueda ser objetivo en la realidad y en los hechos concretos también. Nosotros, José, recorremos territorialmente todo el sur de la provincia, los 4 departamentos, pero podemos hablar de Río Cuarto para no irnos a hacer un análisis distinto. Sabemos que Zampacho tiene iniciativas que se están poniendo en marcha y han obtenido los recursos para avanzar en las primeras obras. Zampacho está muy cercano. Lo mismo sucede con localidades de características similares a lo que puede ser Bulnes, que por ejemplo es Monte de los Gauchos, pero siempre de extracción radical. Lo mismo sucede con localidades cercanas como Adelia María, que también han recibido importantes inversiones, o Vicuña Maquena. Siempre hay respuesta, pero con la coincidencia en el sello partidario o en el acompañamiento al modelo nacional o al proyecto nacional. Durante mucho tiempo se dijo que Córdoba era discriminada por un gobierno
anterior en virtud precisamente de no tener ningún tipo de inversiones. Hay como una especie de contradicción, pero además de coincidencia en la metodología en lo que está sucediendo. Exactamente, cambió, o sea, lo mismo que se criticaba del gobierno anterior, donde la distribución de los fondos era absolutamente discrecional a partir de que el reparto, en definitiva, o esa misma distribución, se hacía para con los municipios que eran directamente afines al gobierno nacional de entonces en materia político-partidaria, hoy se sigue reproduciendo y además objetivamente también casi en forma más inequitativa aún, porque antes, si bien eran fondos para obras determinadas, hoy estamos hablando, por ejemplo, en los programas de hábitat, de fondos que superan los millones de pesos, muchos millones de pesos, inclusive decenas de millones de pesos, y otros municipios no reciben nada. Vuelvo a insistir con esto, uno celebra y felicita a aquellas localidades que logran estos avances porque en definitiva es una mejora en la calidad de vida de sus vecinos. Ahora, creemos también que la distribución debería ser equitativa, por un lado, y también, por lo menos, condecirse con el discurso. Notamos que el discurso dice que la distribución no se miran, inclusive fue uno de los discursos de campaña, de hecho también, o sea, metiéndonos en una cuestión político-partidaria genuina, donde se iba a terminar con esta distribución inequitativa, discrecional de los recursos, y después en la realidad vemos que no solo se sigue reproduciendo, como bien lo decía Gustavo usted, esta metodología, esta práctica, sino que se agrava por la cantidad o por los montos de los que estamos hablando. Algo que la brecha en el desarrollo de esos municipios, cuando el reparto es tan inequitativo así, se agranda y mucho, y también en definitiva son habitantes de la provincia, son habitantes de la nación. Y hablando de la provincia, es importante remarcar esto. La distribución muchas veces de los fondos para obras que realiza la provincia es equitativa. Tengamos en cuenta que a partir de la firma del acuerdo federal que propuso como ley el año pasado el gobierno de la provincia para con todos los municipios y comunas del territorio de Córdoba, es equitativa porque se hace por índice de coparticipación, como por ejemplo los fondos de desarrollo urbano, o por cantidad de habitantes, y que tiene en cuenta esa fórmula para hacerlo de forma equitativa, de manera tal que todo el municipio, o todo aquel municipio comuna que presente algún proyecto destinado a este tipo de obras, tiene el dinero asegurado, de acuerdo a lo que le corresponde, por supuesto, pero lo tiene. En este caso no tenemos garantía de que no salga. Aquellos que no estamos directamente identificados con el gobierno nacional, y bueno, justamente el planteo que nos hacemos, no solo intendentes de pueblos o ciudades más grandes, más pequeñas, comunas inclusive, sino también la población en su conjunto, porque hasta en su momento también algunos funcionarios nacionales deslizaron como que aquellos municipios que no tenían la posibilidad de acceder a estos programas eran porque sus intendentes no presentaban los proyectos o no lo hacían correctamente. Bueno, hay que resaltar que eso es incorrecto, o bien no estaban al tanto estos funcionarios de cuál es la realidad por la que estamos atravesando, pero al menos del departamento Río Cuarto, muchos municipios hemos presentado estos proyectos, municipios que no estamos identificados políticamente con el gobierno nacional en forma directa, y sin embargo no hemos tenido respuesta, con lo cual al menos esa apreciación nos parece incorrecta y esperemos, como decía recién, se pueda revertir.